Hola queridos amigos y amigas de Naturismo al Día, qué grato estar con ustedes en esta oportunidad. Un saludo muy especial para todas las mujeres lactantes, gestantes, aquellas amigas en diversos países de América Latina y en otras latitudes que están pensando en convertirse en madres. Tal vez una de las situaciones que más les puede inquietar es lo referente a la lactancia, cuando el niño recibe ese alimento y toda esa información inmunológica, inclusive a través de esa primera toma, que es el calostro, lo que se deriva de ahí en adelante, cuando el niño, por ejemplo, empieza a tener dificultades para obtener a través de la lactancia ese alimento, cuando rechaza la leche, cuando la fórmula es más conveniente que la misma lactancia. Bueno, en fin, todos son aspectos que iremos desglosando poco a poco en el presente episodio, así que te invito a que le prestes muchísima atención, pero antes, pues obviamente vamos a definir muy bien lo que significa esa relación de la lactancia en cuanto a la microbiota. Esto es muy importante y está súper relacionado, por supuesto, con lo que tiene que ver en el sistema inmunológico, las defensas, todo lo que prepara al niño, al bebé, para afrontar el peligro de los patógenos que están circundando, que le pueden invadir su organismo, en fin. Así que pues esta relación entre la lactancia materna y la microbiota pues es estrecha y fundamental, sobre todo en esos primeros meses de vida, porque pues la leche materna no solo nutre, sino que también entrena y moldea la comunidad de microorganismos que habitan en el intestino del bebé. Entonces hay como unos puntos claves para tener en cuenta: el nacimiento y primera colonización. Esto es muy importante. Cuando un bebé nace, su intestino es prácticamente estéril. El tipo de parto pues va a influir en las bacterias iniciales. En el parto vaginal, por ejemplo, vemos que hay una colonización inicial por bacterias del canal de parto y microbiota vaginal y fecal materna. Entonces ahí encontramos lo que es los lactobacillus, bifidobacterium y otro tipo de bacterias benéficas, por supuesto. Ya cuando es una situación de cesárea, hay una colonización más lenta, distinta, con más bacterias de la piel y del ambiente hospitalario. Aquí la lactancia materna ayuda a compensar posibles diferencias iniciales. También pues tenga en cuenta que la leche materna es un alimento y probiótico al mismo tiempo. Contiene por supuesto nutrientes que aportan la lactosa, grasas y proteínas fáciles de digerir para el bebé, y prebióticos naturales. Encontramos los oligosacáridos de la leche humana. No se digieren, pero alimentan bacterias benéficas como la Bifidobacterium longus infantis, y también hay bacterias vivas. La leche materna contiene su propia microbiota, Lactobacillus bifidobacterium, Streptococcus y otros, que colonizan el intestino del bebé y le confiere por supuesto inmunidad. Contiene inmunoglobulina A secretora, lactoferrina y lisocinas que modulan la flora y evitan que bacterias patógenas se vayan a instalar en el bebé, nuestro bebé. Hay una microbiota tipo lactancia. Los bebés alimentados exclusivamente con leche materna suelen tener una microbiota dominada por Bifidobacterium y Lactobacillus, baja en bacterias asociadas a inflamación o infecciones, es más estable, resistente a cambios bruscos, y esto por supuesto favorece un sistema inmunológico que aprende a tolerar lo bueno y reaccionar contra lo negativo. Y por supuesto, que tiene unos efectos a largo plazo. Se ha podido comprobar que reduce el riesgo de alergias, asma, enfermedades autoinmunes, protege frente a diarreas y algunas infecciones respiratorias también, puede influir en menor riesgo de obesidad y síndrome metabólico en la vida adulta. Y estos beneficios se atribuyen en parte a cómo la lactancia establece una microbiota saludable en esos primeros 1000 días de vida, periodo crítico del desarrollo inmune y metabólico. Cuando es el fin de la lactancia y hay una transición hacia alimentos más sólidos, la microbiota se diversifica mucho. Tenlo en cuenta, pierde predominio Bifidobacterium y aparecen más bacteroides, Clostridium y otros que están asociados a esa variedad de la dieta. Pero la impronta inicial, por supuesto, que deja la lactancia persiste y puede influir durante años, incluso durante toda la vida. Ya más adelante iré relatando algunos aspectos importantes y diferenciadores entre lo que significa la lactancia materna y la lactancia con fórmula. Así que bien importante también tener en cuenta que hay diferencias
en composición inicial, bebés con fórmula, por ejemplo, hay una menor abundancia de Bifidobacterium y Lactobacillus, hay mayor presencia temprana de bacterias típicas del intestino adulto, Enterobacterium, Clostridium, bacteroides, y esto va a significar que el intestino de alguna forma se adultiza más rápido, perdiendo parte de la protección especial que da la microbiota tipo lactancia. Es una diferencia muy importante y que puede ser determinante en la salud del bebé y del niño de aquí en adelante, incluso hasta definirlo como adulto. Ausencia de ciertos prebióticos y bacterias vivas en la fórmula, que no contiene los oligosacáridos únicos de la leche materna en la misma variedad y estructura, aunque algunas fórmulas modernas van a añadir esos compuestos parecidos. Tampoco aporta la fórmula la microbiota viva que sí trae la leche materna, y esto pues de alguna forma limita el crecimiento de cepas beneficiosas específicas como los que ya nombrábamos, Bifidobacterium infantis por ejemplo. Y tiene consecuencias para la inmunidad, por supuesto. Al haber menos bacterias amigables que ocupen el espacio, es más fácil que colonicen bacterias oportunistas o que pueden llegar a convertirse en patógenas. Y se ha podido demostrar que hay mayor frecuencia de diarreas y algunas infecciones respiratorias, hay un mayor riesgo de desarrollar alergias o dermatitis atópica, en algunos casos más inflamación intestinal subclínica, y esto va a tener un impacto metabólico a largo plazo. También se ha podido constatar lo que tiene que ver con la alimentación exclusiva con fórmula, a un mayor riesgo de obesidad infantil y adulta, peor regulación de la glucosa, más probabilidad de síndrome metabólico en la vida adulta. Muy importante tener en cuenta que esto no es automático, ¿verdad? El entorno, la genética, la dieta posterior, pues van a influir muchísimo en estas situaciones. Y hay factores que pueden atenuar las diferencias, muy importante. Algunas fórmulas actuales, por ejemplo, van a incluir prebióticos GOS y FOS y probióticos para intentar imitar el efecto de la lactancia. No sustituyen completamente los oligosacáridos y bacterias vivas de la leche materna, pero ayudan a acercar el perfil microbiano. Y es muy importante mantener prácticas como el contacto piel con piel, minimizar antibióticos innecesarios y, si es posible, usar lactancia mixta, que puede mejorar la colonización. A veces el niño, por algún aspecto que más adelante también lo estaremos detallando, puede rechazar o tener alguna resistencia hacia la leche materna, y la fórmula en este caso vendría a ser como una ayuda, como un soporte importante. Ojalá en lo posible no sustituir totalmente la lactancia. Hay casos donde sí es definitivo que debe hacerse por cuestiones de enfermedad de la madre. Bueno, también ya te lo estaré detallando más adelantico, como la leche materna también puede convertirse en una vía de transmisión de patógenos. Afortunadamente son casos más que todo como excepcionales. La misma naturaleza ha dotado de algunas condiciones inmunológicas a la madre. Hay un diseño muy perfecto en este sentido, y muchas veces incluso la madre con algún tipo de situación que compromete su salud no va a tener mayores dificultades en dar de lactar al niño. Muy importante pues que tengas en cuenta todos estos aspectos que estoy detallando en torno a la lactancia materna, porque pues existen de pronto algunos temores, algunos mitos asociados, creencias infundadas. Por ejemplo, el hecho de que la leche materna tenga que ser exclusivamente de la madre, obviamente que no. En muchos casos de la vida cotidiana nos hemos podido dar cuenta que no necesariamente tiene que ser la leche exclusiva de la madre biológica para que aporte beneficios a la microbiota del bebé. Lo más importante es que sea leche humana, por supuesto, ya que pues sus componentes, los nutrientes, los prebióticos, las bacterias vivas, las inmunoglobulinas, pues son específicos de la especie humana y difíciles de imitar completamente. Hay pues algunos casos bien específicos. La leche materna de la propia madre, pues obviamente que viene siendo como la opción más ideal, está adaptada a la edad gestacional y a las necesidades concretas del bebé. Contiene también una microbiota derivada de la madre, incluyendo bacterias de su piel, canal de parto y dieta, y pues tiene más anticuerpos dirigidos a patógenos del entorno inmediato del bebé. La leche donada en un banco de leche, por ejemplo, es leche de otra madre lactante, recogida y pasteurizada, por supuesto. Conserva la mayoría de los nutrientes y oligosacáridos que benefician la microbiota. Puede perder un poco de las bacterias vivas y algunas proteínas sensibles al calor, pero sigue siendo mucho mejor para la colonización intestinal que la misma fórmula, útil especialmente para bebés prematuros o con bajo peso. Y también pues hay otro caso muy específico, que es la lactancia cruzada, amamantar con otra mujer de forma pues como simultánea, y esto pues transfiere microbiota viva, oligosacáridos y anticuerpos.
y puede ser beneficiosa para la microbiota intestinal, igual que la leche de la madre, pero pues hay que evaluar el riesgo de transmisión de infecciones, ¿verdad? Por eso en hospitales se prefiere el banco de leche controlado en algunos ambientes un poco rurales, poco desarrollados, apartados de los cascos urbanos, donde es difícil de pronto acceder a algunos servicios de salud pública, pues entonces, y si es conveniente hacerlo y oportuno y se dan las condiciones, se da pues esa cuestión de la lactancia cruzada, que no es descartable, pero obviamente teniendo en cuenta siempre las condiciones higiénico-sanitarias, los antecedentes de las mujeres que están involucradas en esto de la lactancia, y pues para moldear un poco la microbiota de manera óptima, la leche humana, sea la propia de la madre o de donante, pues es muy superior a la fórmula, aunque la leche directa de la madre ofrece la protección inmunológica más personalizada. Tampoco la fórmula se puede descartar de tajo, porque hay ocasiones en que es sí o sí necesario que el bebé tome esa fórmula. Hay casos, por ejemplo, donde el bebé rechaza la leche materna. Es muy poco común, afortunadamente, que un bebé rechace la leche materna de forma total, pero existen situaciones en las que un bebé puede negarse a amamantar o mostrar rechazo inicial. Generalmente pues no es como un rechazo total por sabor o preferencia como lo haría pues una persona adulta, sino por algún factor físico, fisiológico o conductual que le dificulta o incomoda la lactancia. Hay unas razones principales por las cuales se puede presentar este problema. Por ejemplo, dificultad en el agarre o succión, frenillo lingual corto, paladar hendido, debilidad muscular, en bebés prematuros se da mucho esto, malas posiciones durante la toma, dolor por otitis o congestión nasal, cambios eventualmente que también se puede dar en el sabor o en el mismo olor de la leche, ya sea porque la madre pues ha consumido ciertos alimentos como ajo, especias fuertes, en fin. Puede presentarse un embarazo durante la lactancia, cambios hormonales van a alterar también el sabor y la cantidad, menstruación leve que va a suscitar un cambio en la composición y el sabor de la leche. Esto puede causar un rechazo inicial en el bebé porque ya estaba como habituado, acostumbrado a ciertas condiciones de la leche materna. También muy importante para que lo tengas en cuenta, mi querida mujer que estás escuchando, sobre todo si eres lactante o estás en esta etapa gestacional, el uso de cremas o perfumes cerca del pecho, abstenerse. Incluso también hay que tener cuidado con las cremas medicamentosas y tener en cuenta la prescripción médica absoluta y rigurosa, porque pues puede originar en el bebé un rechazo, sobre todo por cuestiones de sabor, ¿verdad? Y de olor también, por supuesto. Los biberones o chupetes introducidos muy temprano, puede haber confusión de pezón porque pues la succión en biberón requiere una técnica diferente y más fácil para el bebé obtener la leche. Hay experiencias negativas o de dolor, si en algún momento pues el niño se atragantó, vomitó o tuvo dolor al succionar y puede asociar el pecho con esa experiencia negativa, puede originar también una situación de rechazo. Problemas de salud del bebé, ya propiamente dicho, que puede presentar reflujo gastroesofágico doloroso, fiebre, dolor, infecciones, y como un adulto pues también va a rechazar el alimento, no le provoca, no le apetece o el mismo cuerpo se indispone para recibir ese alimento. Para que tengas siempre y observes con mucho detalle el comportamiento de tu bebé, aprendas a conocerlo, las reacciones que tiene al momento de tomar la lactancia, porque esto puede también inducir a que tengas más claridad en torno a ciertas reacciones del bebé frente a la lactancia en algún momento. Súper importante observar el comportamiento del bebé y aprender a conocer a nuestro bebé desde los primeros días, desde esos primeros contactos. ¿Qué se puede hacer en estos casos cuando hay un rechazo del bebé hacia la lactancia? Pues hay que evaluar, obviamente, con un especialista en lactancia o un pediatra con formación en lactancia precisamente, probar posiciones distintas, la cuna, caballito, acostada de lado, evitar forzarlo, por favor, ofrecer el pecho en momentos de calma, sueño ligero, nunca a la fuerza, porque esto puede originar incluso mayor exacerbación de ese rechazo, y si es por dolor o enfermedad, pues obviamente que hay que tratar la causa principal, mantener la producción extrayendo leche y dándola en vasito o jeringa si es necesario. Hay que tener mucho cuidado con la técnica del vasito o la jeringa,
porque esto puede ocasionar broncoaspiración. Si eres madre primeriza o tienes esa expectativa para dar de lactar a tu niño, ten en cuenta que obviamente existe el riesgo de broncoaspiración, pues si la técnica del vasito o la jeringa no se hace de forma correcta, pero cuando se aplica bien, pues viene siendo muy segura y se usa incluso en hospitales con recién nacidos frágiles o incluso también prematuros. La clave está en cómo se administra, no solo en el método. La broncoaspiración ocurre si la leche, pues obviamente, entra a las vías respiratorias, por ejemplo, cuando se vierte demasiado rápido o se obliga al bebé a tragar. Por eso no hay que forzarlo, no se desespere, tenga paciencia, calma, no se llene de pánico, mi querida amiga. Si inicialmente el bebé le rechaza la leche, tenga en cuenta de que es una cuestión de irse adaptando a esas condiciones de ese bebé que es tan frágil, vulnerable y súper dependiente de usted. Es importantísimo que el vasito o la jeringa, la leche debe entrar por gravedad y control, no por presión forzada, para que siempre lo tengas en cuenta. Nunca jamás lo vayas a obligar de ninguna manera, deja que él se vaya habituando a esa condición del vasito o la jeringa. Una técnica segura, pues obviamente, y esto te lo comparto, vas a colocar el bebé en posición vertical o semi-incorporada, como unos 45 grados de inclinación, nunca acostado, por favor, porque esto sí puede ser peligroso. El bebé un poco inclinado, el vasito pues obviamente pequeño, puede ser una copita de medicina, se apoya el borde en el labio inferior del bebé sin meterlo en la boca. Es muy importante, ahí como en la comisurita, en la comisura del labio, se le acerca el vasito muy suavemente, no meterlo forzadamente a la boca, por favor. Inclinar ligeramente el vasito, pues para que la leche toque los labios, el bebé va lamiendo, va absorbiendo por sí mismo, va sintiendo el sabor dulzón de la leche materna, obviamente que está habituado a este alimento, y ya por cuestiones de física, hambre, el bebé necesita tomar de forma natural ese alimento, él va a hacer el resto del trabajo. Debes pausar para que el bebé no se vaya a atragantar y pueda respirar tranquilamente. Es muy importante tener calma y paciencia y hacerlo de esta forma tan metódica, mi querida amiga. Pues con la jeringa también hay una técnica segura, por supuesto. El bebé también en posición vertical o semi-incorporada, nunca jamás acostado el bebé, por favor. Debe ser, por supuesto, una jeringa pequeñita de 5 a 10 mililitros. Se coloca en la punta, en la comisura, la puntica de la jeringa, pues en la comisura, recuerda, de la boca, nunca en el centro. Allá al ladito de la boquita del bebé, dejas esta pequeña jeringuita, vas a presionar muy suave, pues dejando que la leche fluya de a poco para que el bebé trague de forma natural y observar que no haya tos, atragantamiento o pues signos de incomodidad, tener paciencia, calma y sobre todo un poquito, a ver, te digo, como de nervios de acero, pues que algo tan frágil, tan vulnerable, que sobre todo en madres primerizas les puede causar un poquito de temor, el ver, por ejemplo, que el niño no quiere recibir el alimento, muy preocupante. Obviamente que hay que buscar ayuda profesional en caso de que la situación vaya a mayores, de que se esté prolongando, porque es obviamente que el niño depende enteramente de esa leche materna. Hay que darse cuenta que lo que está originando ese rechazo. Pues si hay riesgo, si se hace rápido, la técnica del vasito o la jeringa, en mala posición o sin pausas, téngalo en cuenta. Por eso la Organización Mundial de la Salud, la misma UNICEF, recomiendan que si no se usa el pecho, el vasito bien administrado, pues es más seguro que el biberón para mantener la lactancia y evitar confusión de succión. Es muy importante pues esto para que lo tenga siempre presente, y hay casos efectivamente donde el bebé deba recibir por diversas situaciones solo fórmula, muy importante, en las que la lactancia materna no es posible o incluso está contraindicada, entonces la fórmula vendría a ser la opción, y en esos casos pues el bebé debe recibir solo fórmula, pues para garantizar su nutrición y seguridad. Son casos poco frecuentes, pero importantes de reconocer. Hay contraindicaciones médicas en la madre, por ejemplo, que pueden originar esta situación. Por ejemplo, infecciones graves transmisibles por la leche. En países donde hay prevalencia de VIH, pues, pero que tienen acceso seguro a fórmula y agua potable, en contextos con riesgo alto de infecciones gastrointestinales, a veces se va a priorizar la lactancia con tratamiento. También cuando se presentan casos de tuberculosis activa sin tratamiento, herpes simple con lesiones en el pezón, temporal solo hasta que cicatrice, tratamientos o medicamentos peligrosos en caso de quimioterapia, radioterapia temporal, fármacos citotóxicos o con toxicidad alta para el niño, para el bebé,
y condiciones médicas en el bebé también, por supuesto. Galactosemia clásica, que no puede metabolizar la galactosa, pues que está presente en la lactosa de la leche humana y de la mayoría de fórmulas de leche de vaca, entonces pues también hay una contraindicación. Enfermedades metabólicas raras que requieren fórmulas especiales, por ejemplo, algunas aminoacidopatías, puede darse ese caso también, donde la fórmula sea más provechosa o incluso lo indicado para suplir lo que tiene que ver con el valor nutricional de la leche de materna, ¿verdad? También pues hay una ausencia o imposibilidad física de la lactancia cuando obviamente la madre ha fallecido, ha sufrido un accidente, está gravemente imposibilitada, enferma, inconsciente, por ejemplo, situaciones de separación prolongada, sin acceso a banco de leche, hay que recurrir sí o sí a la fórmula, a no ser que encontremos pues una madre sustituta que logre darle pecho al niño, porque pues obviamente corre el riesgo la vida misma del bebé al no tener ese suministro de alimento. Cuando hay una producción de leche insuficiente que no se logra corregir y no se dispone de leche donada, hay mujeres que por algunas cuestiones, tal vez en otro capítulo lo estaré detallando, no tienen esa producción de leche por cuestiones metabólicas, nutricionales, incluso emocionales, bien importante, pero en otro capítulo con mayor detalle estaré relatando estas situaciones que afortunadamente no son tan frecuentes y hay factores sociales o de emergencia, pues por ejemplo, lugares donde no hay acceso a extracción segura, refrigeración o bancos de leche y la madre no puede amamantar directamente, recurrir a la fórmula, una guerra, por ejemplo, un conflicto donde la gente esté confinada, aislada, pues si la madre está ausente, no hay una madre sustituta, inmediatamente hay que recurrir sí o sí a la fórmula. Situaciones también que se dan lamentablemente de abandono o acogida sin acceso a leche humana. Aquí en estos países de América Latina, especialmente en Colombia, hemos visto desafortunadamente varios casos de niños que son abandonados, que, bueno, no quiero utilizar un término que es muy fuerte, pero sí son arrojados a la calle. Esto es muy doloroso, ¿verdad? Pero se dan esos casos. Así que en estas situaciones también puede ser muy segura y conveniente la fórmula. En la mayoría de estos casos, si hay acceso a leche humana o de banco o lactancia cruzada controlada, esa sigue siendo la primera opción. Si no se da esto, pues la fórmula viene siendo esa opción tan importante. La alternativa más ideal cuando no hay forma segura de dar leche humana o cuando existe riesgo serio para la salud del bebé. También recuerda, por supuesto, que a través de la leche una madre también puede transmitir enfermedades al bebé. La leche materna pues obviamente es un fluido biológico complejo que transporta nutrientes, bacterias beneficiosas y anticuerpos, pero también puede transmitir ciertos patógenos o sustancias si la madre está infectada o expuesta. Y hay unas enfermedades que son transmisibles por leche materna, ya te comentaba acerca del VIH, por ejemplo. Hay un riesgo de transmisión alta si la madre no está en tratamiento. En países con recursos se puede evitar la lactancia y usar la fórmula en estos casos. En países con alto riesgo de mortalidad infantil por infecciones, lactancia más antirretrovirales para madre e hijo, pues se debería actuar de esa fórmula. También cuando hay, por ejemplo, herpes simple, no se transmite afortunadamente por la leche, pero sí por contacto directo con lesiones en el pecho. En este caso se debe suspender la lactancia en el pecho afectado hasta que sane. La fórmula ahí nos puede dar la mano también. Cuando hay casos de sífilis, varicela, tuberculosis activa, no se transmite por la leche, sino por contacto cercano con lesiones o por vía respiratoria. Se puede suspender la lactancia solo si hay lesiones en el pecho o hasta iniciar el tratamiento. En casos de hepatitis B y C, la transmisión por leche es muy rara, afortunadamente. La lactancia se puede permitir incluso si la madre es positiva con vacunas y profilaxis en el bebé. Y hay otras sustancias que pueden pasar a la leche para que lo tenga en cuenta, mi querida amiga. Los fármacos, las sustancias, algunos medicamentos también como la quimioterapia, el litio en casos de depresión, ciertos inmunosupresores alcanzan niveles peligrosos para el lactante. Sí, claro, las drogas recreativas, la sustancia, la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, el alcohol en exceso. No haga eso si está embarazada o está dándole pecho al niño, si está lactando a ese bebé, porque todo eso se lo puede transmitir. Igualmente metales pesados, exposición materna a plomo, mercurio, niveles altos,
es muy grave porque al niño le puede afectar, a través de la leche le puede transmitir esas sustancias. La clave es que la gran mayoría de enfermedades no impiden la lactancia. Afortunadamente, como te decía, la madre naturaleza es muy sabia y ha dotado de ciertas capacidades inmunológicas, incluso como unas barreras frente al paso de patógenos o de que se desarrollen algunas enfermedades en ese niño recién nacido. Cuando existe riesgo real de transmisión peligrosa, se valora efectivamente usar leche humana pasteurizada en banco de leche, o recurrir, si no hay de otra, a la fórmula de manera temporal o definitiva, pues si es el caso ya extremo, ¿verdad? Y hay una cantidad de mitos asociados a la lactancia materna. Por ejemplo, que si un niño de 2 años obtiene algún beneficio si es amamantado. Algunos dicen que no, que ya la leche materna deja de tener funcionalidad, que no es conveniente, que no pasa nada positivo en el niño, que es una pérdida de tiempo, pero no. Un niño de 2 años, todavía, mucha atención, obtiene beneficios claros al ser amamantado, aunque pues obviamente a esa edad la lactancia ya no es la fuente principal de nutrientes. La misma OMS que nombramos antes y la UNICEF recomienda mantener la lactancia materna junto con la alimentación complementaria adecuada hasta los 2 años o más, si la madre y el niño se sienten cómodos con esto, puesto que va a traer pues obviamente beneficios nutricionales, aunque como en otros alimentos la leche materna sigue aportando proteínas de altísima calidad, grasas saludables, incluidos ácidos grasos, vitaminas y minerales, calcio, vitamina A, oligoelementos como el zinc. En contextos donde la dieta es deficiente, la leche materna puede cubrir hasta un 30% de las necesidades energéticas y un 40% de proteínas. También, por supuesto, un beneficio inmunológico. La leche sigue teniendo, recuerda, inmunoglobulina A secretora, lectoferrina, lisocimas y oligosacáridos que protegen frente a infecciones. Hay menos riesgo de diarreas y resfriados, al igual que otitis. Refuerza el equilibrio de la microbiota intestinal y, por supuesto, beneficios emocionales y de desarrollo. Va a favorecer el vínculo afectivo y seguridad emocional, ayuda a regular el estrés y el sueño del niño, proporciona consuelo durante la enfermedad o malestar. En fin, hay una cantidad de beneficios igualmente para la misma madre, que tiene menor riesgo de cáncer de mama y ovario, incluso con lactancias prolongadas, espaciamiento natural del embarazo, aunque pues ya a los 2 años el efecto anticonceptivo muy bajo, y un bienestar emocional al mantener ese vínculo. Y también una cantidad de mitos que obviamente que están asociados a creencias populares, pero lo importante es que si tienes alguna duda, alguna inquietud, siempre consulta con un especialista, infórmate muy bien. Si te sientes cómoda al dar pecho a tu niño de 2 años o incluso más, hay culturas donde hasta los 5 años el niño puede obtener ese beneficio. Si el niño igual se siente cómodo con esto, no hay razón valedera para suspender la lactancia, pero obviamente que en esos primeros meses de vida, desarrollo y crecimiento, el bebé ojalá reciba de parte tuya ese alimento natural que está lleno desde el calostro, la primera toma, de esa fortaleza emocional y los nutrientes que va a servirle para su futuro desarrollo. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos llenos de salud de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.